Revelados, dos escalofriantes relatos de trabajadores embrujados en la oscuridad del turno de noche. Jessica, madre soltera de 32 años, apretaba su bolso con todas sus fuerzas mientras cruzaba las calles desoladas de su barrio. Las luces parpadeantes apenas iluminaban su camino en una ciudad que parecía olvidarla. La planta de procesamiento de alimentos la esperaba, cada noche, una nueva batalla entre el miedo y la necesidad. ¿Cómo podía sentir miedo de lo que acechaba en la oscuridad? Pero ahí estaba, la inquietud apretando su pecho, como una sombra que nunca se iba. Murmullos. ¿Qué secretos guardaban sus compañeros tras las sonrisas fingidas? Al llegar, la atmósfera en la planta era tensa. Viscosa. Los olores ácidos de los productos alimenticios se mezclaban con un sudor frío y el silencio pesado brindaba una sensación de angustia. Notó que, a medida que pasaban las horas, las miradas furtivas de sus colegas se volvían más intensas. Algunos susurraban en los rincones, y en un rincón, una puerta cerrada emanaba un aire oscuro, casi palpable. ¿Por qué nadie hablaba de lo que ocurría allí? Pero un aviso resonó en su mente: perder este trabajo significaba perder la única fuente de ingresos para ella y su hijo. Esa noche, la presión creció cuando uno de sus compañeros simplemente desapareció. El hombre que siempre bromeaba, siempre listo para ayudar. Laura, su cercana amiga, la tomó del brazo: no hables con nadie, Jessica, hay cosas que no entiendes. Palabras que calaron hondo, oscuras como el mismo temor que sentía. Las advertencias son reales, insistía Laura, no te acerques a la puerta. Claro, Jessica se encontraba atrapada entre el deseo de entender y el terror que crecía en su interior. Mientras tanto, en un hospital público abandonado, Eugenio, enfermero de 40 años, lidiaba con sus propios horrores. Las horas de trabajo nocturno se sentían como un eterno descenso a lo desconocido. Un grupo de nuevas enfermeras llegó con ojos aterrorizados, hablando de un paciente que había afirmado que los muertos regresaban, que algo maligno habitaba las sombras del hospital. Dicen que ya no estamos solos, dijo una enfermera con voz temblorosa. Eugenio sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de lo que pudiera estar acechando en la oscuridad lo llenó de pavor. No en este turno. Aún así, la curiosidad lo empujó a acercarse a la habitación prohibida. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Jessica escuchó un murmullo que la llamaba por su nombre, una voz que parecía surgir de las sombras mismas. Su corazón latía como un tambor de guerra mientras sus pasos la guiaban hacia la fuente del sonido, la sala prohibida. Eugenio, por su parte, sintió su garganta seca mientras se acercaba a la puerta que daba a lo desconocido, la inquietante sensación de ser observado calaba su piel. Miradas que sólidas eran, su mundo se desmoronaba, y cada uno de ellos estaba al borde de descubrir una verdad aterradora que amenazaba no solo sus trabajos, sino sus vidas. Las luces titilantes dejaron de parpadear. Lo que acechaba en la oscuridad finalmente estaba listo para revelarse. ¿Hasta dónde llegarían para descubrir el secreto que los unía en la desesperación? Las sombras esperaban, y para Jessica y Eugenio, el verdadero horror apenas comenzaba. Jessica llegó frente a la puerta oscura. La voz seguía llamándola, resonando en su interior como un eco que no podía ignorar. Se detuvo para respirar hondo, pero el aire espeso la asfixiaba, su pecho se sentía apretado como un nudo. La curiosidad la empujaba, pero el miedo la mantenía firme en el umbral. ¿Y si Laura tenía razón?, pensó. Pero al mismo tiempo, la necesidad de descubrir la verdad la absorbía. Dentro, las paredes parecían susurrar secretos olvidados, y una oscuridad densa se cernía sobre ella. Con un gesto tembloroso, abrió la puerta, y un crujido desgarrador resonó en el silencio. La escena que encontró la dejó paralizada. Varios compañeros rodeaban una mesa,
sus rostros pálidos, como si la vida les hubiera sido arrancada. No estaban solos. Los ojos de Jacek se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de que no solo asistían al interrogatorio, sino que estaba en medio de una ceremonia, una especie de ritual oscuro. La mesa estaba cubierta de símbolos extraños y, en el centro, una figura temblorosa se retorcía. Sus compañeros parecían en trance, como si la voz que ella había oído dirigiera sus acciones, atrapados en una hipnosis colectiva. ¿Qué están haciendo?, susurró, pero su voz se perdió en el murmullo. Un escalofrío le recorrió la espalda, y la necesidad de retroceder se hizo más intensa. Pero sus pies estaban anclados al suelo, incapaces de apartarse de la aterradora revelación. Fue entonces cuando Eugenio, del otro lado de la planta, escuchó el mismo murmullo, esa misma voz que hacía un rato lo había tentando a acercarse a la habitación. Fue llevado por los ecos de sus propios temores. Mientras tanto, Eugenio había llegado al umbral de la sala prohibida. Sin más opción, empujó la puerta. Un frío glacial lo golpeó y la nube de oscuridad lo envolvió. En su interior, observó a un grupo de enfermeras, sus rostros marcados por el pánico. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, pero la pregunta se perdió en la ansiedad de los murmullos, y todos parecían mirar hacia un punto en el centro de la sala. Allí, una sombra se movía, torcida, como una ilusión sin forma, pero palpable, devorando la luz. Los dos encuentros estaban a punto de entrelazarse. Jacek sintió que su corazón se aceleraba cuando uno de sus colegas alzó la vista, ojos llenos de terror. Nos lleva a la locura. El sacrificio debe ser hecho, gritaron, y su mirada se centró en ella, como si la vieran por primera vez, la interruptora del destino. Eugenio sintió como su estómago se encogía al escuchar un grito desgarrador. Desde el interior de la sala, un rayo de luz repentina iluminó la figura que se retorcía. Era una manifestación, una colisión de almas perdidas. Las murallas de la planta comenzaron a temblar, resonando con la voz malévola que reclamaba ser escuchada. El terror se instaló en Jacek y Eugenio, y ambos comprendieron que no solo se enfrentaban a fuerzas desconocidas, sino que sus destinos estaban entrelazados por un hilo oscuro. Consciente del peligro inminente, Eugenio dio un paso hacia adentro, mientras Jacek luchaba por alejarse, pero el llamado del horror se hacía más fuerte. El oscuro secreto de la planta de alimentos y el hospital abandonado, una intersección de calamidad, estaba a punto de revelarse por completo. ¿Serían capaces de escapar de la oscuridad que parecía alimentarse de su miedo? ¿O la verdad les uniría en un destino aún más aterrador? La atmósfera se tornó irrespirable y un sonido desgarrador resonó en el aire, un grito agónico que les heló la sangre. Las luces estallaron. ¿Qué ocurriría cuando las sombras finalmente devoraran su valentía? La pesadilla apenas comenzaba a mostrar su verdadero rostro. Los gritos se convirtieron en un eco sordo, aplastando el silencio de la sala. Jacek sintió que su corazón quería escaparse de su pecho. La oscuridad danzaba alrededor, arremolinándose como un torbellino que parecía absorberlo todo. Eugenio, con la mirada fija en el horror, se sintió arrastrado hacia el centro de la habitación, donde una luz tenue chisporroteaba inquietantemente. La figura envuelta en sombra se retorcía, su forma cambiando constantemente. A veces parecía humana, pero en otras ocasiones era algo monstruoso, algo que retaba toda lógica. Jessica aturdida empezó a retroceder, pero sus compañeros empezaron a acercarse a la mesa, sus rostros surcados por el pánico y la obediencia ciega. No, por favor, deténganse, gritó ella, pero su voz se evaporó en el aire cargado, como si la oscuridad se la llevara. Entre el murmullo repetitivo de frases incoherentes, la voz que había estado llamándola resonó de nuevo, más fuerte ahora, como un grito de auxilio que retumbaba en su mente. Eugenio, sintiendo un impulso inexplicable, dio un paso más. Atrás. No se acerquen, exclamó, pero fue inútil. Estaba atrapado entre el temor y la desesperación, igual que el resto. Agarró del brazo a una de las enfermeras, pero ella lo miró con ojos perdidos. No podemos detenernos, murmuró, su respiración entrecortada, sus labios temblaban. La atmósfera se densificó, un frío cortante invadió la habitación, y la figura en la mesa emitió un sonido desgarrador,
como si estuviera en agonía. Ruidos metálicos comenzaron a resonar, llenando el aire con una tensión palpable. Jessica se dio cuenta de que los símbolos en la mesa brillaban débilmente, como si fueran un portal abierto hacia algo aún más oscuro. En la esquina de la habitación, un espejo desgastado reflejó la escena, las miradas aturdidas de sus compañeros atrapados en trance, y al fondo la sombra que parecía cobrar vida. Una mueca de terror cruzó el rostro de Jessica al darse cuenta de que la figura la miraba directamente, había algo en esos ojos opacos que la llenaba de un horror indescriptible. Eugenio, gritó con desesperación, pero él apenas la escuchó. El ritual estaba consumiendo su voluntad, llevándolos a un abismo del cual no había retorno. Ella se dio cuenta de que debía actuar, de que era su responsabilidad romper la hipnosis que los mantenía cautivos. Con un grito gutural, Jessica arremetió contra la mesa, derribando algunos objetos que produjeron un estruendo ensordecedor. El eco resonó, y la figura dejó de retorcerse. Por un instante, la sala pareció detenerse. Todos la miraban, parpadeando lentamente como si despertaran de un sueño profundo. Pero la reacción fue efímera. Un silencio inquietante se apoderó de ellos, como si la oscuridad estuviera esperando el próximo movimiento. De repente, las luces parpadearon y la sombra se abalanzó hacia Jessica, abriendo una boca inmensa de donde emanaban palabras antiguas que penetraban en su mente. Una revelación surgió mientras su saltante corazón apenas podía soportar el miedo. Tú eres la elegida, resonó la voz, y el suelo tembló bajo sus pies. Sin poder controlarlo, una corriente de energía recorrió su cuerpo, fusionando su destino con el de la sombra. El terror se apoderó de ella, y comprendió que no solo estaba en juego su vida, sino el futuro de todos aquellos que había querido proteger. La habitación estalló en gritos, y el mundo que conocía pareció derrumbarse a su alrededor. Mientras las sombras se cerraban, Eugenio recuperó el control de su mente. Jessica, muévete, rugió, pero ya era demasiado tarde. El destino de ambos era incierto. La sombra parecía reír desde la oscuridad mientras Jessica y Eugenio luchaban por encontrar una salida. ¿Lograrían escapar de su abrazo mortal, o serían condenados a participar en un ritual sin fin? La tensión era palpitante. En el último instante, un destello de luz cortó la oscuridad, revelando un camino oculto. Pero, ¿era realmente una escapatoria o un nuevo nivel de horror? La luz intensa iluminó por un instante la habitación, revelando un pasillo angosto que serpenteaba hacia la penumbra. La sombra se detuvo un momento, como si contemplara esta nueva posibilidad, antes de retomar su forma amenazante y avanzar con más furia. Jessica sintió que era ahora o nunca. Eugenio, ven, gritó, extendiendo su mano hacia el brillante camino. Pero al ver la mirada perdida de él y de los otros, la desesperación la abrumó. Estaban atrapados en la red de la sombra, como insectos en la tela de una araña. El chilling sonido de una risa distorsionada emanó de la figura oscura. ¿Por qué te esfuerzas, Jessica? No hay salida. Esto es solo el comienzo, resonó como un eco de sus peores miedos. La habitación comenzó a vibrar, y los objetos en la mesa comenzaron a caerse, el suelo temblaba. Jessica sentía la adrenalina correr por sus venas, su instinto de supervivencia despertó. Sin más tiempo que perder, corrió hacia el pasillo. Sus pasos resonaban aterradoramente en el suelo, mezclándose con los gritos de sus compañeros que parecían perderse en el aire. Al llegar al umbral de la puerta, sintió una mano en su hombro. Se dio vuelta rápidamente, con el corazón en la garganta. Era Eugenio. No te vayas. No puedo dejarte sola, gritó, pero su voz era un susurro tembloroso, casi inaudible. Esto no es un juego, Eugenio. Tenemos que irnos. Contestó ella con ojos desbordantes de pánico. En ese instante, un viento helado les azotó la cara. La habitación parecía querer tragarlos enteros. Jessica. Llamó Eugenio, temiendo por ella, pero al mirar sus ojos vio que la sombra del ritual les había invadido. Quedémonos juntos. Imploró. Estás perdido, Eugenio. Despierta. Pero él no parecía estar en el mismo lugar. La miraba con miedo, pero también aceptación.
No había reticencia en él, y eso la aterraba más que la sombra misma. Sin pensarlo más, Jessica se lanzó por el pasillo, dejando atrás a Eugenio, quien quedó paralizado entre el aldío del ritual y su propia lucha interna. Cada paso era un grito de esperanza, una lucha contra la oscuridad que parecía avasalladora. Al avanzar, el pasillo se iluminaba intermitentemente, mostrándole lo que parecía un antiguo altar, con símbolos grotescos grabados en la pared. La luz disminuía a cada pulso, y la figura de la sombra comenzaba a alargarse detrás de ella. La risa distorsionada crecía a su alrededor, como un coro de almas perdidas en la penumbra. Tu esencia me pertenece, Jessica, bramó la sombra, y un frío sobrenatural la envolvió. Mientras corría, vio en el espejo de la pared el reflejo de lo que podría ser su futuro, ella misma, atrapada para siempre en el ritual. Sin poder soportarlo, gritó en voz alta, no seré una prisionera de la oscuridad. En ese instante, sintió la energía de los símbolos en las paredes responder. Una luz blanca brillante surgió de su propio interior, empujando la sombra hacia atrás. Pero la luz la envolvía también, permitiendo que los recuerdos de sus seres queridos fluyeran en su mente. La conexión con ellos la hizo más fuerte. Sin embargo, a su alrededor, el espacio comenzaba a distorsionarse, las paredes se convertían en un remolino de luces y sombras. Todo giraba rápidamente, y Jessica sintió que las fuerzas en conflicto luchaban por hacerse con su voluntad. Eugenio. Agarra mi mano, volvió a gritar mientras se giraba, deseando que su compañero pudiera seguirla. Con un último vistazo al altar, la sombra se abalanzó una vez más hacia ella. Una lucha furiosa estalló en su interior, donde el terror se mezclaba con la determinación. Una decisión crucial se avecinaba. Ya era hora de enfrentar la oscuridad, o aceptarla para siempre. ¿Podría Eugenio liberarse del encantamiento y unirse a ella, o se convertiría en una víctima más del ritual sin fin? Una grieta se formó en el suelo justo antes de que el pasillo estallara en fragmentos, llevándolos a un abismo cuyo destino era incierto. Las sombras se cerraban mientras el eco de su última elección resonaba. El camino se desvanecía, y la pregunta se alzaba en el aire, ¿sería Jessica capaz de crear su propia luz, o caería para siempre en la oscuridad de lo desconocido? Cuando Jessica sintió que el abismo se la tragaba, un giro de tiempo la llevó a un lugar diferente. Se encontró en una habitación completamente oscura, donde todo estaba en silencio. No había gritos, ni risas distorsionadas, solo ella y sus pensamientos. El aire era denso, casi palpable, y su corazón latía con fuerza, rompiendo el eco del silencio. Eugenio, murmuró, su voz temblaba mientras el miedo se enredaba en su pecho. No había respuesta. Una sensación de vacío la rodeó, y titubeó, buscando un rayo de luz en esa oscuridad abrumadora. Siguió caminando, tratando de no perder la cordura. Sin embargo, cada paso parecía más difícil que el anterior, como si el suelo estuviera hecho de arena movediza. De repente, un destello. Un pequeño punto de luz apareció a lo lejos, brillando tenuemente en la penumbra. La esperanza la impulsó a avanzar, pero a medida que se acercaba, la luz parecía retroceder, burlándose de ella. Al mismo tiempo, susurros comenzaban a rodearla, susurros que hacían eco de sus miedos más profundos. Eres solo carne y hueso, te consumiré, no hay salida, resonaban susurros que abrumaban su mente. Jessica cerró los ojos, tratando de concentrarse. Recordó la luz que había sentido dentro de ella, ese poder que había logrado empujar a la sombra. No voy a rendirme, murmuró, aferrándose a su determinación. La luz apareció de nuevo, esta vez más intensa, y al mirar fijamente, se dio cuenta de que era un portal. Al instante, recordó los símbolos en las paredes, esos que parecían resonar con su esencia. ¿Podría ella abrir un camino hacia la victoria? Era un riesgo, pero no había vuelta atrás. Extendió su mano hacia el resplandor y, rápidamente, su carne se empezó a calentar. Una sensación de poder la inundó, una conexión con algo más grande que ella misma. Al hacerlo, las sombras empezaron a gritar, pero no eran gritos de derrota, eran gritos de furia. La oscuridad comenzó a distorsionarse a su alrededor, como si un remolino de caos se desatara. No más. Soy más fuerte que tú,
gritó, dejándose llevar por la energía que emergía de su interior. De repente, el lugar vibró y una explosión de luz surgió a su alrededor, deslumbrante, y las sombras disminuyeron temporalmente ante su radiante poder. Sin embargo, en el centro de esa luz, una figura oscura se delineó lentamente. Era Eugenio, su rostro demacrado y los ojos vacíos. Jessica, su voz era un eco apagado, y el pánico se apoderó de ella al ver la lucha en su mirada. Eugenio, ven hacia mí, suplicó ella, pero él parecía dividido entre ella y la sombra. No puedo, estoy atrapado, dijo con renuencia, como si una fuerza invisible lo mantuviera anclado en la oscuridad. El abismo rugió a sus espaldas, amenazando con tragarse todo. Despierta, Eugenio. Lucha contra ella. Pero cada palabra parecía perderse en la tormenta de sombras que se alzaba. La luz que había generado comenzaron a parpadear. ¿Se desvanecería antes de que pudiera salvarlo? De repente, la sombra amplió su fuerza, y el dolor de Eugenio atravesó a Jessica como un puñal. Quería ir a él, pero el peso de la oscuridad la mantenía en su lugar. Nuevas visiones la asaltaron, imágenes de su vida juntos, de risas y sueños. Con cada recuerdo, la fuerza de la luz se intensificaba, pero Eugenio seguía atrapado, y algo en su mirada comenzaba a señalar que no quería ser salvado. En medio de la lucha, la sombra avanzó, y una risa helada resonó. No se puede escapar de uno mismo, Jessica. Eres una parte de mí ahora. Tiempos desdibujados comenzaron a fusionarse, y el abismo rugió de nuevo. ¿Podría ella liberarse del peso del ritual y recuperar a Eugenio, o permanecería atrapada entre luces y sombras para siempre? El terror la invadía y la pregunta flotaba en el aire. ¿Habría esperanza en sus recuerdos o era una ilusión? La lucha apenas comenzaba. La luz titilante empezaba a desvanecerse, y el ruido del abismo se volvía más agudo. Jessica sintió que su pecho se comprimía, una necesidad desesperada de alcanzar a Eugenio la invadía. Pero, en la penumbra, él permanecía petrificado, como una estatua afligida, con su expresión torva. Había una sombra que lo mantenía cautivo, y no solo era la oscuridad que lo rodeaba, sino también algo más profundo que emanaba de su ser. ¿Por qué no luchas?, le gritó Jessica, sintiendo que su voz se perdía en cada nota de desespero. Porque no creo poder salir, he tomado decisiones, respondió Eugenio. Su mirada fue más clara por un instante, pero luego la oscuridad volvió a envolverlo. Las sombras a su alrededor parecieron rugir en respuesta a su hesitación. Si me salvas, ¿quién será el que quede? ¿Acaso no quieres quedarte aquí, donde todo es posible? En ese momento, el abismo dejó de rugir y el silencio se hizo más opresivo. Las sombras se agitaron, como si absorbieran sus dudas. La reciente luz de Jessica comenzó a palpitar erráticamente, como un latido ansioso, y ella sintió el pánico creciendo en su interior. Las visiones se volvieron más vívidas, imágenes de Eugenio abrazándola, sonriendo, compartiendo un futuro que parecía tan real y tan lejano al mismo tiempo. Pero lo que más la inquietó fueron las visiones de él en medio de la oscuridad, riendo con una risa que parecía llenar el vacío de su alma. Acéptalo, Jessica. Esto es lo que realmente somos, susurraban los ecos. Atrapada entre su amor y su luz interior, un sudor frío comenzó a formar una película en su piel, casi como un recordatorio físico de su fragilidad. No. Esto no es quien eres. Eres más que esto, exclamó, pero las palabras flotaban en el aire, desvaneciéndose en el eco sordo de la habitación. Entonces, de la nada, una voz distinta emergió del abismo, profunda y burlona, un susurro que atravesó el silencio. Ella no te ama, Eugenio. Te ha abandonado. Eres un fracaso. ¿Acaso no lo ves? Resonó, como un canto de encantamiento aterrador que envolvía sus pensamientos. Jessica sintió que una ola de desasosiego la azotaba, preguntándose si la sombra tenía razón. Quizás todo lo que había vivido con Eugenio era un sueño. Un grito sordo de agonía surgió de sus labios, no puedo perderte. Y mientras lo pronunciaba, sintió que el vínculo entre ellos se deslizaba. La luz en sus manos dejó de parpadear momentáneamente, creciendo en intensidad, mientras luchaba con la tentación oscura que la llamaba hacia el vacío. Regresa.
Lucha, suplicó, extendiendo su mano hacia Eugenio, quien parecía estar atrapado en su propia espiral de autocondena. Pero la figura oscura, ahora más definida, avanzaba hacia ella, y el frío que irradiaba se sentía como un manojo de espinas sobre su piel. Juntos podríamos ser invencibles, Jessica, ofreció, sus ojos como pozos sin fondo. El corazón de Jessica latía con fuerza, la lucha interna en su pecho entre el amor por Eugenio y la atracción a la sombra se convertía en un nudo casi insoportable. ¿Querrá seguirme a la oscuridad, o desafiarme en la luz? La sombra anunció, desvaneciendo las imágenes de su vida. Era una trampa, lo sabía, pero el dolor de perder a Eugenio era paralizante. La luz a su alrededor comenzó a desgastarse, haciendo que su visión palpitara en la niebla. Jessica sintió que su determinación flaqueaba y, en un acto desesperado, tórrido de emoción, gritó, «No estoy lista para perderte». De repente, una ráfaga de luz estalló en un último intento por romper las cadenas, pero la sombra se abalanzó hacia ella, su voz resonando con un poder que la hizo tambalear. El ritual aún no ha terminado, Jessica. El verdadero desafío apenas empieza. Mientras este nuevo miedo brotaba, el portal a su alrededor pareció cerrar, oscureciéndose más a medida que la batalla de sus corazones se intensificaba. Con el panorama nublado por la amenaza inminente y la desesperanza profundizándose, Jessica se dio cuenta de que, a pesar de las luces y sombras, su aliento y su voluntad eran lo único que realmente la mantenía viva. Podría encontrar la forma de romper el hechizo que los mantenía cautivos, o quedaría condenada a ser una partícula del horror que la había atrapado. Una pregunta desoladora resonó en su mente mientras la sombra se acercaba, como un nuevo amanecer en la oscuridad de un interminable atardecer. La sombra se deslizó más cerca, proyectando un frío que parecía apoderarse del aire. Jessica podía sentir su aliento helado en el cuello, y un escalofrío la atravesó de pies a cabeza. Estaba al borde de entrar en un abismo desconocido, y el temor la abrazaba como una serpiente constrictora. «¿Vas a dejar que el miedo te consuma, Jessica?», la sombra se burló, su voz era un eco que resonaba en lo más profundo de su ser. «Mira a tu alrededor. Todos tus esfuerzos han sido en vano. ¿No sientes que la luz es solo una ilusión?». Jessica luchaba por inhalar, su corazón latía con frenética desesperación. Cada palabra de la sombra era como una puñalada, desterrando los últimos vestigios de esperanza que una vez habían habitado en ella. Pero un resquicio de resistencia se encendió en su interior. «No voy a permitírtelo», musitó, sintiendo la calidez de su luz a través de la piel. «Eugenio, lucha conmigo». En respuesta, Eugenio pareció despertar de un profundo trance, sus ojos se enfocaron en Jessica. Pero su rostro estaba cubierto por la sombra, y solo el brillo opaco de su desesperanza se vislumbraba. «¿Qué puedo hacer, Jess? La oscuridad es más fuerte que yo. Me ha marcado para siempre». «No. Eso no es cierto». Jessica no podía dejar que el desencanto consumiera a Eugenio. «Eres más grande que esto. Recuerda todo lo que pasamos juntos. Recuerda quién eres». Mientras hablaba, notó un cambio en el ambiente. El aire se volvió más pesado, el abismo vibraba como si respondiera a su súplica. Las sombras que los rodeaban se retorcían, como si intentaran liberar a Eugenio, a la vez que intentaban amordazar a Jessica. Una lucha de fuerzas oscuras y luces titilantes se desataba dentro de aquel espacio aterrador. La sombra lanzó una risa hueca. «Su luz es un mero destello, Jessica. Apenas un juego de luces en la vasta oscuridad. ¿Realmente crees que podrás salvarte a ambos?». Pero Jessica se negó a escuchar. Con cada palabra, apretó su mano con más fuerza, sintiendo como la luz chisporroteaba alrededor de ella, como una pequeña estrella en medio de la tormenta. «No soy solo una chispa. Soy el fuego que puede quemar esta oscuridad». De pronto, la escena estalló en un torbellino. La sombra se abalanzó sobre ella y Eugenio, sus dedos como garras, pero Jessica se mantuvo firme. Su luz se expandió, iluminando no solo a su alrededor, sino también el interior de Eugenio, donde las sombras luchaban por hacerse con el control. «Eugenio, ven a mí. El amor es más potente que esta oscuridad.
Con un gesto decidido, ella concentró toda su energía en esa luz, una combinación de amor, desesperación y esperanza. La corriente de calor la envolvió y se disparó hacia Eugenio, cuya mirada se iluminaba poco a poco. Recuerda, somos uno, alcanzó a susurrar Jessica, antes de que una explosión de energía las rodeara, llenando el lugar de un resplandor casi divino. Un grito atravesó el aire, y aunque no estaba claro de dónde provenía, si de la sombra o de su propio ser, resonaba con un poder inquebrantable. La oscuridad se retorcía en un último intento de consumirlos, pero la luz creció feroz e imparable, empujando a la sombra hacia atrás. Sin embargo, en un instante, cuando parecía que la victoria estaba al alcance de su mano, un ruido estruendoso surgió, como un trueno desgarrador. La sombra se sacudió, y de repente un nuevo destello de terror brilló en los ojos de Eugenio. No, Jessica, su voz se quebró, el ritual se desata. Jessica se sintió absorber por una nueva oleada de desasosiego. ¿Qué había desatado al activar aquel poder? Una grieta comenzó a abrirse bajo sus pies, y la luz que una vez los había abrazado temblaba, amenazando con extinguirse. La sombra se reía con un eco sombrío, mientras el abismo parecía cobrar vida a su alrededor. Jessica sintió que una fuerza tiraba de ella, separándola de Eugenio. El espacio temblaba mientras la penumbra se agigantaba. ¿Habían triunfado o hecho algo peor al desafiar a esa oscuridad? En medio del caos, Jessica sintió que el aire se volvía más denso, y el grito de Eugenio reverberaba en su mente, como un eco distante que agonizaba por ser escuchado. La lucha apenas había comenzado. Y mientras el abismo se abría, una pregunta retumbaba en su interior: ¿podrían realmente escapar de este horror, o se convertirían en las almas perdidas que ellos mismos habían tratado de salvar? El resplandor de la luz comenzaba a tambalearse como una vela en la tormenta, mientras la sombra que se cernía sobre ellos se reía de su desesperación. La grieta creció, devorando el suelo y separando a Jessica de Eugenio. «Sóstenme», gritó él, su mano extendida hacia ella, pero la cruel atracción del abismo lo mantenía prisionero. El eco de su voz se perdía en el aire helado. La luz, que había sido su refugio, se convertía en un recuerdo tenue, un destello que amenazaba con desvanecerse. Jessica sabía que no podía sucumbir. «Tú tienes que luchar, Eugenio. No dejes que te arrastre. Recuerda quién eres». Las sombras a su alrededor se retorcían, como serpientes hambrientas, intentando alcanzar lo que quedaba de su luz. La risa de la sombra se volvió un grito ensordecedor, resonando en su mente. «Nadie puede salvarse de mí, Jessica. La oscuridad siempre encuentra a aquellos a quienes ha marcado». Sus palabras eran dagas, cada una bien dirigida a las inseguridades que se anidaban en su corazón. Pero en medio de la desesperación, algo chisporroteó en su interior. Una oleada de valentía la recorrió. «No soy un juguete para ti», gritó, cerrando los ojos e invocando el calor que aún latía, un destello de esperanza que se aferraba a la vida. Al abrir los ojos, el abismo que se gestaba a su alrededor brillaba de manera oscura, creando un contraste aterrador entre la luz de su ser y la sombra amenazante. Ella visualizó cada recuerdo compartido con Eugenio, cada risa, cada susurro de amor. Ese conjunto de memorias se convirtió en su ancla, un faro en la tormenta. Con un movimiento decidido, comenzó a concentrar su energía hacia la grieta. Extendió las manos y, en un gesto que desafió a la misma oscuridad, comenzó a proyectar la luz como un escudo. «Eugenio», vociferó, sintiéndose estirarse hacia él, «confía en mí. Confía en nosotros». En un instante crucial, Eugenio cerró los ojos con fuerza y respiró hondo. La luz brilló con una intensidad renovada, y su rostro empezó a despejarse de la sombra que lo había cubierto. «Ya sé que estoy tratando». Sus palabras fueran un tenue susurro, pero la chispa de luz que revivía en sus ojos comenzó a brillar con fuerza. La sombra, visiblemente molesta, se retorció y lanzó un ataque voraz hacia el resplandor. «No. No puedes escapar», bramó, pero Jessica, sintiendo que el poder del amor y la unión se apoderaban de ellos, amplificó su luz, extendiéndola aún más. El abismo se estremeció, y con él las manos temblorosas de Eugenio se unieron a las de Jessica. La luz se convirtió en una explosión de energía que se abrió paso, enfrentándose a la sombra con un creciente rugido.
No estamos solas. Nunca haremos esto solas. Clamó Jessica, y los ecos de su voz resonaron con una fuerza inquebrantable. Pero la risa de la sombra se tornó en un alarido desgarrador, un sonido que retumbó en su pecho y parecía arrastrar su valentía. El abismo tembló violentamente, una ola de oscuridad se abalanzó sobre ellos como el regreso de una marea. La grieta se tragaba el suelo, y Jessica comenzó a sentir el tirón de lo desconocido. ¿Qué es esto?, preguntó Eugenio, su voz entrecortada por el pánico. ¿Es este el fin? No. Nunca será el fin, respondió Jessica con renovada fuerza. Pero mientras sus palabras de aliento se desvanecían, la sombra reveló su verdadero rostro, una forma grotesca formada por los miedos más profundos de Eugenio. ¿Ves? Esto es lo que realmente eres, siseó la oscuridad. El horror inundó el corazón de Jessica, y una gota de duda se filtró en su mente. ¿Podrían ellos realmente vencer? Al mismo tiempo, la grieta se amplió aún más, amenazando con tragarlos por completo. El ritual se ha desatado. No podemos detenerlo. Carlos susurró Eugenio, aterrorizado. Pero justo cuando comenzó a caer en la desesperación, un rayo de luz emergió en su interior, igual que un faro emergiendo de la tormenta. Juntos, gritó Jessica, sin rendirse. La última chispa de esperanza brilló, pero sería suficiente para enfrentar lo que el destino tenía. ¿Preparado para ellos? El abismo se oscurecía aún más y en medio del caos, el rostro de Eugenio se transformó, revelando no solo su miedo, sino también la sorpresa de una verdad más profunda. ¿Qué nuevo horror aguardaba en la penumbra? La luz palpitante se intensificó, como si ella misma luchara contra la sombra que amenazaba con devorarlo todo. En un instante, el mundo se detuvo. La grieta se ensanchó, el suelo temblaba y el eco de la desesperación se mezclaba con la risotada sombría que parecía provenir de cada rincón. No somos lo que ella dice. No dejes que te engañe, gritó Jessica, sintiendo cómo su voz se desmoronaba bajo la presión del terror. Eugenio, enfrentándose a la sombra materializada de sus miedos, sintió que sus rodillas flaqueaban. ¿Pero y si es cierto? Pensó, incluso mientras su corazón palpitaba con fuerza. Cada inseguridad que había ocultado en su interior resurgía, cada crítica que había recibido, cada fallo. La figura oscura se alimentaba de esas dudas, transformándose en un espectro aterrador que susurraba, eres débil. Nunca lograrás mantenerla a salvo. La claridad de la luz de Jessica brillaba intensa, pero esa única fuente no era suficiente para ahuyentar la oscuridad que los rodeaba. La sombra se abalanzó sobre Eugenio, abriendo su boca como un abismo, lista para tragárselo todo. La desesperación se convirtió en un grito, lucha. La figura del hombre se estremeció con su grito, el sonido resonando dentro de él. Sintió el fuego de la valentía brotando en su pecho, una chispa de determinación entre la desesperanza. No soy débil. No dejaré que me libere la sombra. Mientras su voz se elevaba, Jessica sintió una conexión tangible con él. Se concentró con fuerza, envuelta en su luz, decidida a ser el faro que siempre había sido. Desde sus entrañas, un grito de poder surgió, y la luz estalló, formando un escudo que empujó a las sombras hacia atrás. Juntos, resonó el mantra nuevamente, volviéndose cada vez más fuerte, como un eco de revoluciones en un espacio confinado. La brecha iluminada comenzó a acortar, el abismo se cerraba mientras las sombras retrocedían por un momento. Pero en ese instante de esperanza, la sombra hizo una jugada maestra. Un tentáculo oscuro se extendió, alcanzando al corazón de Eugenio, penetrando en sus pensamientos más atormentados. En un susurro perturbador, la sombra reveló secretos que creía olvidados, imágenes de traiciones pasadas, fantasmas de confianza quebrantada. ¿Ves, cómo puede un ser tan imperfecto proteger algo tan puro?, preguntó la figura, disolviéndose entre risas crueles. El pánico invadió el pecho de Eugenio. Detente, rogó, la sombra alimentándose de sus dudas, transformándose en un monstruo que se abalanzaba sobre él. La luz que se había formado parecía tambalear en su despejo. Jessica lo sintió. Era como un pacto, una conexión que ni la sombra podría romper.
Eugenio gritó al ver cómo su luz comenzaba a desvanecerse, y su corazón se encogió. Confía en nosotros. Confía en mí. Mientras Eugenio batallaba con sus propios demonios, la sombra se hizo más grande, su risa resonaba como truenos. Fue entonces que Jessica decidió arriesgarlo todo. Con determinación feroz, se adentró en el abismo, su luz envolviéndola en un manto brillante. Un estallido electrizante. Todo se detuvo mientras la sombra se quedó quieta, sorprendida por la audacia. Jessica, no, gritó Eugenio, extendiendo la mano, pero no podía alcanzar a la mujer que amaba. Ella sonrió. Todo estará bien. Aseguró en medio del caos, mientras su luz comenzaba a engullir a la sombra, clarificando la figura grotesca. Sin embargo, lo que Jessica no vio fue cómo la sombra se retorcía, tomando la forma de algo que llevaban ambos en su interior. Una frase aterradora en la lengua de sus miedos más profundos: tu amor es un lastre. Te consumiré. El eco de su voz resonó fuerte, y en aquel instante, la luz titiló una vez más. La sombra estaba perdiendo su poder, pero Eugenio sintió una profunda angustia. ¿Cuánto tiempo podían sostenerse ante el dolor? La verdad que nunca debió revelarse comenzaba a surgir de las tinieblas, y el abismo cobraba vida de nuevo. La grieta, burlándose de ellos, reabrió sus fauces, arrojando un oleaje sombrío. Una oportunidad más. El tiempo se acaba. Resonó la sombra, cada palabra como un golpe helado. Jessica, cercada por la luz, sintió que el eco de sus decisiones pesaban demasiado. La pregunta crucial retumbó en su mente. ¿Realmente estaban listos para lo que se venía en este oscuro viaje? Las sombras acechaban, crepitantes y amenazantes, como si esperaran a que se dejara llevar por la desesperación. La grieta se expandía, llevándolos al borde de la oscuridad nuevamente. Pero en el aire frío, se sentía otra verdad pululante. ¿Serían lo suficientemente fuertes para enfrentar su mayor miedo aún por venir? La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, pero Jessica sentía una chispa de luz dentro de ella, un fuego que se negaba a morir. La sombra había hecho su jugada, había tratado de dividirlos y destruir su fe en ellos mismos. Pero todo lo que había vivido con Eugenio, cada pequeño momento compartido, cada sonrisa, cada susurro de confianza, se agolpaba en su corazón. Ella sabía que no podía rendirse. Eugenio, recuerda, gritó con todas sus fuerzas, sintiendo cómo su voz retumbaba en la penumbra. Recuerda quién eres, lo que has luchado, lo que hemos pasado juntos. No vamos a dejar que esta sombra nos consuma. No estás solo. La figura oscura retorció su forma, molestándose por el poder de su voz. ¿Y qué es lo que realmente eres tú, Jessica? ¿Un simple destello en esta vasta oscuridad? No puedes salvarlo, susurró, con una burla que hizo eco de sus propios miedos. Soy más que eso, replicó con convicción, sintiendo como la luz en su interior brillaba más intensamente. Sin pensar, extendió su mano hacia Eugenio, quien parecía luchar con su propia sombra. Toma mi mano, siempre hemos sido más fuertes juntos. Eugenio, aferrándose a la voz de Jessica, cerró los ojos y, con un profundo suspiro, comenzó a recordar. Las imágenes de su amor, de sus risas, de su vida juntos fluyeron en su mente como una corriente vivificante. Sentía que la desesperación se desvanecía y la realidad de su conexión lo llenaba de determinación. Jessica. Voy hacia ti, gritó, rompiendo la influencia de la sombra que le mantenía cautivo. Estiró su mano con fuerza, sintiéndose impulsado hacia ella. Jessica sintió cómo su corazón se encendía aún más. Observó cómo Eugenio luchaba contra la oscuridad que había intentado reclamarlo. El momento era crucial. Si querían vencer, debían actuar juntos. La sombra dejó escapar un grito de furia, pero el poder de su unión se sentía palpable. La luz que emanaba de ellos comenzó a fusionarse, creando un resplandor que desafiaba la oscuridad. Juntos. Gritaron al unísono, las palabras resonando como un mantra, un canto sagrado de resistencia. Aquella explosión de luz se abalanzó hacia la sombra, y ésta retrocedió, retorciéndose como un monstruo acorralado.
Yaseka y Eugenio caminaron ladera a ladera, sus manos entrelazadas, avanzando en un viaje hacia la verdad que habían eludido. Eran un faro en la noche más oscura. No hay vuelta atrás, exclamó Eugenio, mientras la sombra luchaba por mantener su forma. No me dejaré vencer por las dudas. Finalmente, la grieta comenzó a cerrarse. La sombra proyectó una última embestida, tratando de devorar de nuevo la luz que habían creado juntos. Ninguno de ustedes escapa de mí, siseó. Pero su voz, aunque amenazante, sonaba tambaleante. Con toda su energía, Yaseka y Eugenio elevaron sus manos. Nosotros no somos tus prisioneros. Somos libres. Gritaron con toda su fuerza. La luz estalló en un resplandor intenso, atravesando las sombras como un rayo de sol. La figura oscura se desvanecía, devorándose en su propia maldad. Un gran estruendo resonó, el abismo se cerró de golpe y, en un instante, el silencio lo envolvió todo. Yaseka sintió que el aire se limpiaba, que la oscuridad se disipaba. Estaban de pie en el centro de la planta, la atmósfera renovada y la luz iluminando cada rincón. Se miraron, y en sus ojos, había esperanza y amor. Lo hicimos, murmuró Eugenio, todavía temblando, pero sintiendo la libertad renovada. Sí, lo hicimos juntos, contestó Yaseka, sintiendo una paz que antes parecía inalcanzable. Todo lo que había pasado, todas las sombras, solo habían reforzado su unión. Con la planta de alimentos libre del terror que los había perseguido, Yaseka se dio cuenta de que había luchado no solo por su vida, sino también por su futuro y el de su hijo. Lo que había comenzado como una noche de terror se había transformado en un nuevo comienzo. Ambos salieron de la planta juntos, las luces del amanecer iluminando sus rostros. Habían derrotado a sus miedos y enfrentado lo desconocido. El horror había sido reemplazado por una nueva determinación. Ahora, podían seguir adelante, no solo como sobrevivientes, sino como guerreros de luz. Su relación se había vuelto más fuerte, y el camino por delante, aunque incierto, parecía lleno de posibilidades. Y mientras abandonaban el lugar, una suave brisa sopló detrás de ellos, como un susurro de aliento que prometía un futuro brillante, libre de sombras. Así, lo que había comenzado como una noche oscura ahora se transformaba en una nueva mañana llena de esperanza y vida. Tu próxima aventura está a solo un clic de distancia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que llenan el alma de emoción. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que podamos seguir compartiendo más relatos que te inspiren. Y por favor, inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre cómo llegó esta historia a su conmovedor final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la luz siempre prevalece sobre la oscuridad. Gracias por estar aquí, eres parte de esta comunidad.